Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a celebrar el centenario del nacimiento de uno de los grandes actores de la historia del cine español, Paco Rabanne. Rafael Gil, que era un franquista convencido, le escribían anónimos cuando me contrataba, los guerrilleros de Cristo Rey, diciendo: como contrata usted a ese rojo, le quemamos la película. Y yo le decía a Rafael: ¿y usted qué ha hecho? Y él decía: lo tiraba en el matar. Burt Lancaster y Nick Cravath mezclan aventuras, humor y acrobacias en el temible burlón. Me parece que no les hemos hecho mucha gracia. Creo que tendremos que demostrarles de lo que somos capaces. Vamos a repasar también la historia a lo largo de los años de un personaje literario y cinematográfico que vuelve a estar de actualidad. ¿Podría contarme todo lo que recuerde de cuando hizo Frankenstein? Además, charlamos con la directora Marina Sereseski, jugamos a las películas y recordamos una canción de Oscar. Todo ello a partir de ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Pues como os decía hace un momento, este domingo 8 de marzo se celebra el centenario del nacimiento de uno de los actores más importantes de la historia del cine español, como fue Francisco Rabal. Nosotros queremos celebrarlo también recordándole en el siguiente reportaje. Durante mucho tiempo, Paco Rabanne fue para los españoles como uno más de la familia. Unos, los más mayores, le conocían por su faceta de galán en muchas películas. Otros por sus interpretaciones de madurez con la voz rota y el rostro surcado de cicatrices. Y algunos, los más cinéfilos, lo admiraban por sus papeles con el gran maestro, con Buñuel. Paco Rabanne era un hombre de trato fácil, gran conversador y campechano. No sé mentir, y ni soy muy diplomático tampoco. Era también un excelente compañero, por eso no había nadie en el mundillo del cine español que no se refiriera a él con una sonrisa de cariño. Leí un libro de Michael Redgrave, el padre de Vanessa, que decía que un actor no debe trabajar nunca ni para el público ni para él mismo, sino para el compañero. Porque trabajando para el compañero, trabajas para el público, para ti y para el compañero, ¿no? Paco Rabanne fue siempre un hombre de izquierdas, pero para él, por encima de las ideas, estaba la lealtad. El día que murió Franco, lo primero que hizo fue ir a ver al director Rafael Gil, que había sido uno de los pilares del cine franquista. He decidido quedarme en su casa para vigilar que no le pase nada, le dijo. Y es que Rafael Gil le había dado su primera oportunidad en el cine y a sus órdenes rodó muchas de sus primeras películas. Paco Rabanne era el vecino más ilustre de Águilas, población de la provincia de Murcia. Es un orgullo para nosotros, para Águilas, para Murcia entera y sobre todo para la Cuesta del Gos, que es el sitio donde él ha nacido. La Cuesta del Gos era una zona minera donde trabajaba su padre, hasta que la minería entró en declive y la familia tuvo que trasladarse a Madrid. Cuando terminó la Guerra Civil se colocó en Cuelgamuros, el famoso Valle de los Caídos, para abrir el boquete. Él y 5 extremeños le pegaron allí el primer picotazo. De ahí fue donde se le fue incrementando la silicosis. Como su padre estaba enfermo, él desde muy pequeño empezó a trabajar vendiendo caramelos y pipas. No fue muy bien aquel negocio, me comía yo más pipas que vendía. Y un tiempo después entró a trabajar como aprendiz de eléctrico en los estudios de Cine Chamartín. Cuando el equipo de rodaje se iban a comer, dejaban los guiones encima de las mesas y entonces yo leía los guiones
y veía que había un papel de un botón que llevaba un ramo de flores, ¿no? Entonces le decía al ayudante, ¿por qué no hago yo el papel del botón ese que lleva las flores? Ya, chico, sigue de electricista, deja de tonterías. Lo más que le dejaban ser era doble de luces, es decir, el que se ponía en lugar de los actores para ver cómo quedaban iluminados, hasta que un día Rafael Gil se fijó en él. Ese chico tiene cara de cateto, le vamos a dar un papel de figurante, que salga en la escena de los corrales. Fue así como comenzó su carrera de extra en varias películas. Un día le dieron frase en una escena. La película se titulaba La pródiga. ¿A qué hora pasa el Correo de Castilla? A las 3:20 parece. ¿Y a qué hora llega a Palencia? Hacia medianoche. A las 3:20 y hacia medianoche. Esas fueron las primeras palabras que pronunció Paco Raval en una película. Él, desde luego, no estaba dispuesto a perder el tren y a partir de entonces inició una exitosa carrera que le llevaría a participar en más de 180 películas a lo largo de 6 décadas. Rápidamente Paco Raval se convirtió en uno de los rostros habituales del cine español que se hacía en aquellos años. Películas religiosas como La guerra de Dios o El beso de Judas, históricas y de época como Amanecer en Puerta Oscura o Sonatas. El camino que siga este hermoso pie será el mismo que siga vuestro siervo. Será otro, porque voy a reunirme con el general Diego Bermúdez. Lo siento por él. Llevo el encargo de secuestrarla en cuanto nos hallemos en despoblado. Lo veo difícil. Tengo gente que me cuide. ¿Trae usted la suya? Señora, con la persona del marqués de Bradomín van los ejércitos del mundo entero. O cine folclórico como La pícara molinera. Te lo liquido todo por una docena de besos. ¿De acuerdo? Tampoco me conviene el precio. Y no hay más hablar, que usted lo pase bien, tío feo. ¿Quién dijo miedo? Pero sobre todo protagonizó numerosos dramas y comedias en los que ejercía de galán, ayudado por su físico viril y su voz profunda. Mire, le llamamos de Radio Madrid en el programa del famoso raticida Alirón. Si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon. Para decirle que acaba usted de ganar limpiamente 2.000 pesetas si es usted capaz de realizar una cosa tan sencilla como es la de presentarse en nuestros estudios antes de media hora y acreditar que es usted don Senén Santiago Pumarolas. ¿Qué le parece? Fue en esta película, precisamente, Historias de la Radio, donde le vio Luis Buñuel y decidió contratarle para hacer de sacerdote en Nazarín. Devuelve, Señor, la salud a esta criatura inocente. Yo, en cambio, te ofrezco mi salud y mi vida, y acepto humildemente todas las calamidades y reveses, todos los achaques y dolores que puedan afligir a un hombre. De esta forma comenzaba un segundo capítulo en la carrera del actor. Era el año 1957 y Raval viajó a México para hacer la película. Entre Buñuel y él surgió enseguida una complicidad especial. ¿Qué tal está usted, don Luis? Y él me dijo, chico, llámame Luis. Y yo le dije, no, es que le tengo respeto. Me encanta que me tenga respeto. Muy bien, bueno, pues ahora de aquí en adelante yo seré tu tío. Y tú mi sobrino. Para mí fue el conocimiento de un hombre extraordinario. Y así se llamaron siempre, tío y sobrino. La repercusión internacional que tuvo Nazarín hizo que empezaran a llegarle ofertas de otros países, especialmente de Francia e Italia. De esta forma, Paco Raval figuró en los repartos de directores como Visconti, Antonioni, Luigi Comencini, Claude Chabrol o Jacques Rivette. También volvió a trabajar con el tío Luis en Belle de Jour y en Viridiana, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y prohibida en España. Con esta gente va a conseguir poco, muy poco. Esos tiempos ya pasaron. Me debía dejar que los pusiera todos en la calle. ¿Tanto le molestan? Francamente mucho. Y más que nada por usted. Con socorrer a esos pocos entre tantos miles no arregla nada. Hollywood también se fijó en él, pero, a diferencia de su amigo Fernando Rey, el actor nunca fue capaz de dominar el inglés y solo rodó unas pocas películas en Estados Unidos. Me aprendo muy bien los textos, eso sí, porque me tomo muy en serio mi trabajo. Pero inglés no lo hablo muy bien, ¿no? Y por lo tanto me cuesta trabajo y además me gusta más trabajar en castellano. Lo que pasa es que de vez en cuando pues conviene también trabajar fuera y el sueño de todos los actores es trabajar en Hollywood. Bueno, pues yo he trabajado en Hollywood. Aquellos fueron unos años dorados profesionalmente. Sin embargo, Paco tenía un secreto. Durante cierto tiempo usó peluquín. Lo sabía solamente mi hermano, mi padre y Asunción. Y no se lo dije a mis hijos. Y mis hijos después se han reído mucho. Porque mis papás lo sabíamos. Cuando tú te encerrabas en el váter, decíamos, claro, decía ella a su hermano menor, Benito, no entremos que estaba poniéndose el peluquín. Y yo creía que mis hijos no lo sabían. En esos años también Paco Raval se fue ganando una legendaria reputación de Don Juan, de conquistador, fama que el actor nunca negó. Cuando yo volví a Águilas, a mi pueblo, después de haber estado en Italia o Yugoslavia, no me acuerdo de dónde venía yo,
me reunió allí con unos amigos que habían ido conmigo al colegio. Yo no se llamaba Paco Amengual. Aquí lo único que te envidiamos a ti es lo que follas por ahí. Y eso que desde 1947 estaba casado con la actriz Asunción Balaguer, a la que conoció en sus primeros años en el teatro. La suerte de mi vida ha sido Asunción, ¿no? Porque la suerte pasa por la puerta de todo el mundo, hay que estar prevenido para recogerla. Eso me dijo a mí Rafael Ribelles. Asunción, su eterna compañera, que tanto y tanto le perdonó. Llegaba tarde y yo no sabía dónde estaba. Eso es lo que recuerdo que sufría más. Sí, hombre, también pensaba, estará con alguna... Decía, antes de que llegara, le voy a decir esto y lo otro y lo otro. Y me enfadaría muchísimo, pero ya cuando entraba se me quitaba toda la angustia. Lo veía con esa carita tan simpática y de bueno que no le podía decir nada. Ya lo tenía en casa, ya era mío. Los años de la transición, en cambio, fueron complicados para Paco Raval, ya que difícilmente podía acomodarse a géneros como el destape. Y claro, yo o no entraba en ellas o alguna me da vergüenza. Él, de carácter siempre alegre, llegó a caer en depresión. Carmela Forés, mi consuegra, me decía, Paco, vete a un médico. Yo decía, ¿qué médico, Carmen? Yo lo que necesito es una película. Sin embargo, en los 80 su carrera remontó. Tengo la garganta seca de la emoción. No, por favor, dese agua no. Yo, de tomar algo caliente, tomaría otro café con leche. Si no es mucho gasto. Hombre, por Dios, solo faltaría. ¡Pepe! Corriente con leche para todo. ¡Enseguida! Películas como esta, La Colmena, le devolvieron el éxito y el favor del público, y otras como Epílogo. Ya lo dijo Chesterton, la literatura es un lujo, la ficción una necesidad. Hagamos nuestras necesidades. O Truanes. Tú me ayudas aquí en la cárcel y yo te ayudaré cuando salgas. Trato de tu socio. Mientras que estés en el talego, ningún fulano le tocará un pelo. De eso me encargo yo. Y sobre todo, Los Santos Inocentes. La Milena se me ha escapado. Déjala volar. Yo no quiero que la Milena me se vaya. ¡Milena bonita! ¡Milena bonita! Su personaje de Azarías en Los Santos Inocentes fue el que definitivamente convirtió al antiguo galán en un gran actor de prestigio. Fredo Landa y Francisco Rabal. Los Santos Inocentes. Landa y Rabal ganaron ex aequo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. El Paco Rabal, que subió a recogerlo con su compañero, ya no era ni mucho menos el galán de años atrás. Era ahora un actor de rostro curtido, surcado de arrugas y con las cicatrices de un accidente de automóvil que a punto había estado de costarle la vida. Por eso, aquel premio certificaba su vuelta, pero convertido en un actor capaz como nadie de dar profundidad a sus personajes y hacerlos entrañables al espectador. Como agradecimiento al premio, el actor se limitó a decir: Milana bonita. A partir de entonces, Rabal fue encadenando personajes diferentes pero al mismo tiempo parecidos, porque todos ellos compartían y contagiaban una gran humanidad, ya fuera en el cine o en la televisión. Y usted se preguntará, ¿quién es este hombre tan amable que me pasa de un lado a otro? José Álvarez Juncal, matador de toros, natural de Carmona y enrasado con Mazarrón, provincia de Murcia. El torero retirado al que daba vida en la serie Juncal fue uno de sus favoritos. También trabajó con Almodóvar en Atamé, papel por el que consiguió su primera nominación al Goya. Cuando me dio el ataque de hemiplegia que me paralizó la mitad del cuerpo, pensé que si quería hacer otra película tenía que darme prisa antes de que se me paralizara la otra mitad. Claro. Y aquí me tienes haciendo mi obra póstuma. A lo largo de los años 90 le vimos en otras muchas películas como Pajarico, Airbag o El Palomo Cojo. Tío Ricardo. ¿Quieres ser mi amante? Eres el hermano de mi padre. Cosas más raras de ver en el teatro. En la historia, no digamos. En 1999 protagonizó Goya en Burdeos, encarnando al pintor aragonés en sus últimos años mientras recordaba los acontecimientos que marcaron su vida. Al tiempo que aumentaba mi fama, aumentaban mis enemigos. Sobre todo desde que me nombraron pintor de corte. Ganaba más de lo que necesitaba. Tenía más encargos de los que podía satisfacer. Y mi vida familiar transcurría pacíficamente, aunque no pude presumir de haber sido un buen marido. Un aragonés sordo como el tío Buñuel que le trajo un nuevo premio, el Goya al mejor actor. Gracias por haberme devuelto la cabeza que alguien la robó en mi tumba de Burdeos. Aquel personaje y aquella película acabarían pareciendo una travesura del destino.
El 29 de agosto de 2001, Paco Rabanne murió repentinamente en un avión en el momento justo en el que este sobrevolaba la ciudad de Burdeos. Lo contaban sus hijos Teresa y Benito Raval. Hicieron escala en Londres y de Londres venían para Madrid y murió brindando con una copa de champán con mi madre, una muerte maravillosa. Se atragantó, empezó a toser y mi padre ya estaba mal de los pulmones, tenía enfisema pulmonar y tal. Y ahí se murió en el avión. El avión no paraba en Burdeos, tuvo que bajar en Burdeos porque murió mi padre. Su hija Teresa como actriz y Benito como director habían seguido la tradición artística familiar. Y también sus nietos, Candela y sobre todo Liberto Raval, para quien Paco, antes de morir, dejó algunos consejos. Tiene que hablar despacio, que lea mucho poesía o buena literatura en voz alta. Y también que vea mucho teatro y luego que sea compañero de sus compañeros. Bueno, tenemos 3 cortes distintos de películas preparados y 3 temas de sus respectivas bandas sonoras. ¿Sabéis para qué? Seguro que sí. Para mí es muy desagradable tener que decirle que tiene usted que desalojar inmediatamente... Tome, a cuenta. 200 pesetas. Ande, ande. Mañana tengo que cobrar un trabajo y si yo le digo que le voy a pagar, le pagaré. Señor. No soy un muerto de hambre. Usted no me conoce. Eso es lo malo, que no le conocemos. Lo del dinero aún puede esperar. Pero hay ciertas cosas, por muy modernas que parezcan, con las que no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? No me la tires más. ¿Qué? ¿Por qué no? Es peligroso. ¿Peligroso? Es un balón, vamos. ¿No te gusta jugar? Aquí no. Paso hambre desde hace años. No he tenido novios muy agradables. Uno incluso me pegaba. Y cada vez que se me rompe el corazón, los periódicos lo airean como si fuera un espectáculo. Y han hecho falta 2 operaciones muy dolorosas para tener este aspecto. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Vamos a ver quién ha adivinado las 3. La primera era un clásico del cine español, Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán. Y en el corte oíamos a Lola Gaos y a José Luis López Vázquez discutiendo por el pago en la pensión. Tras el diálogo sonaba un tema de Chopin titulado Tristeza, que se incluye en su banda sonora. La segunda película era El niño con el pijama de rayas, adaptación de la famosa novela de John Boyne que Mark Harman dirigió en 2008. Su música era obra de James Horner. Y terminábamos con Julia Roberts explicando que lo de ser actriz famosa tampoco era tan maravilloso como parece. Lo explicaba en una escena de Notting Hill, la película dirigida por Roger Mitchell en 1999. De su banda sonora hemos elegido esta versión del She de Charles Aznavour que Elvis Costello grabó para la película. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras carteleras La novia, una película dirigida por la actriz Maggie Gyllenhaal, que es una especie de remake de La novia de Frankenstein, aunque con muchas variaciones sobre aquella. Jessie Buckley da vida a la novia y Christian Bale al monstruo. El estreno de esta película y el todavía reciente Frankenstein de Guillermo del Toro nos ha animado a darle un repaso a este personaje, uno de los más famosos de la historia del cine.
Como muchos sabéis, el monstruo de Frankenstein nació de la imaginación de la escritora Mary Shelley en el verano de 1816. Le estaba diciendo al señor Shelley que durante nuestras veladas podríamos leer historias de terror. 5 amigos ingleses, entre los que se encontraban Lord Byron, el poeta Shelley y su mujer Mary, pasaban unos días a orillas del lago Le Mans, en Suiza. Que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar. Polidori, secretario de Byron, escribió El vampiro, antecedente de Drácula. Pero la ganadora de la apuesta fue Mary Shelley. La escritora, que solo tenía 18 años, escribió un relato sobre un científico que conseguía dar vida a un cuerpo humano muerto. Lo he creado yo. Lo he formado con partes de los cadáveres que saqué de las tumbas, de los patíbulos, de donde fuera. Shelley animó a su mujer a que ampliara aquella idea y 2 años más tarde publicaba la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. El implacable castigo que cayó sobre un mortal que se atrevió a emular a Dios. Algunas críticas no fueron buenas. Una obra absurda y desagradable. ¿Has oído? Eso es lo que el Quarterly opina de Frankenstein. Pero la novela no tardó en convertirse en un éxito. Una historia que se hacía interesantes planteamientos metafísicos. La ciencia como sustituta de Dios o los límites que ésta debía de tener. Soñé en ser el primero en darle al mundo el secreto que Dios guarda tan celosamente. La fórmula de la vida. Y yo lo hice, creé a un hombre y tal vez con el tiempo podría haberlo amaestrado para que realizara mis deseos. Pude haber creado una raza, incluso descubrir el secreto de la vida eterna. El monstruo que creó Mary Shelley era un ser solitario y sufriente que exigía a su creador que le rindiera cuentas. ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de tus actos? Tú me diste la vida y luego me dejaste morir. Así es, de las cientos de versiones cinematográficas sobre el mito de Frankenstein que se han hecho, la versión de Guillermo del Toro, estrenada recientemente, es una de las más fieles a la novela original. También lo era Frankenstein de Mary Shelley, la película que Kenneth Branagh dirigió en 1994 con Robert De Niro en el papel del monstruo. ¿Qué hay de mi alma? Tengo alma. ¿Quiénes eran las personas de las que estoy compuesto? Buenas personas, malas personas. Pero vayamos a sus inicios cinematográficos. El 5 de diciembre de 1931, cientos de personas hacían cola ante un cine de Nueva York. La hilera daba la vuelta a la manzana y un nombre se podía oír en boca de todos. ¡Frankenstein! ¡Frankenstein! Y es que los rumores hablaban de una película absolutamente terrorífica. Por si acaso, la proyección comenzaba con una advertencia. Van a ver ustedes la historia de Frankenstein. Creo que les gustará. Es posible que se asusten. Quizás se sientan horrorizados. Si alguien cree que sus nervios no serán capaces de soportar tanta emoción, ahora es el momento de... Bueno, ya les hemos advertido. La película hoy en día no asusta a nadie, pero en 1931 aquello resultaba tremendo. La gente gritaba, se levantaba de sus asientos, salía de la sala. No, cariño, no pasa nada, no pasa nada. La película se titulaba El Dr. Frankenstein. En el cine mudo ya se había rodado una versión anterior de la novela de Mary Shelley, pero esta pasó desapercibida. Aquella película de 1931 fue la que de verdad hizo que el monstruo viviera en la pantalla. Miren, se mueve. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Mary Shelley había descrito a la criatura y el director James Whale, junto al maquillador Jack Pierce, se encargaron de poner cara a la descripción. Así lo explicaba Jack Pierce. Empezamos por suponer que en aquel pobre cráneo se habían ensayado uno tras otro distintos cerebros, insertándolos y reforzándolos después. Esa es la razón de los puntos de sutura y de que abultáramos la frente. Luego descubrimos que los ojos brillaban en exceso, parecían entender demasiado bien y era necesario el desconcierto y la torpeza mental, de manera que le pusimos cera en los ojos para lograr una sensación de pesadez. En un principio el protagonista iba a ser Bela Lugosi, que por entonces era la estrella de moda del cine de terror. Después de hacer Drácula, los estudios me ofrecieron hacer Frankenstein, pero yo lo rechacé. El papel no era muy sexy, que digamos. Lugosi pensaba que el maquillaje le haría irreconocible para sus admiradores. Más tarde se arrepentiría doblemente, no solo porque el Dr. Frankenstein fue un éxito, sino porque lanzó también la carrera del que acabaría siendo su gran rival en el género. Boris Karloff, ¿cómo se le ocurrió darle el papel del monstruo?
Antes de eso nunca había protagonizado ninguna película. Karloff era un oscuro actor secundario al que el director James Whale se encontró por casualidad en el comedor del estudio. A Whale le fascinó el rostro demacrado del actor y en especial su mirada penetrante. Ese monstruo, ¿cómo pudo trabajar con él? No seas tonta, Hannah. Era un actor muy correcto y el tipo más aburrido que puedas imaginar. Aburrido o no, Karloff supo darle al monstruo la mezcla necesaria de horror y ternura. Una inocencia que se manifestaba, por ejemplo, en su relación con la niña, a la que tiraba al agua porque para él era tan bella como una flor. ¿Quieres que juguemos con estas flores? ¿Ves cómo flotan las mías? Cinco años más tarde, el monstruo hizo una petición. Tú haces hombre como yo. No, mujer, amiga para ti. Amiga, sí, yo quiero amiga como yo. Y es que esta vez la criatura hecha de cadáveres humanos era ella. La novia de Frankenstein. La película tuvo tanto o más éxito que la primera y hoy en día los estudios críticos la consideran una obra aún mejor. Amo a los muertos, odio a los vivos. Es mi frase preferida de mi película preferida, La novia de Frankenstein. ¿Lo es? Sí. Boris Karloff volvería a interpretar al monstruo una vez más. Sarah Karloff, hija del actor. Mi padre interpretó al monstruo 3 veces. La tercera fue en El hijo de Frankenstein y después de esa decidió que no lo haría más. Creía que la historia se había agotado y que el monstruo, tal y como él lo había interpretado, había dado todo lo que podía dar de sí. Temía que se convirtiera en un filón de guiones y chistes malos. Ya sin Boris Karloff en el papel, en los años 40 la Universal siguió produciendo otros largometrajes sobre el monstruo. Y tal y como temía el actor, estos fueron perdiendo cada vez más en interés y creatividad. A veces, como en la película La mansión de Frankenstein, la criatura se mezclaba con otros personajes clásicos del terror. El monstruo imperecedero, el punto culminante del genio de Frankenstein y el hombre lobo. Deben de saber dónde están las notas, Daniel. Los liberaremos y nos ayudarán. Pero a finales de los años 50 y en Inglaterra, el monstruo revivió con un nuevo impulso. Hemos de crear desde el principio, crear nuestra propia criatura desde la nada. Una pequeña productora llamada Hammer decidió producir una nueva serie de películas de Frankenstein. En ella el monstruo cambiaba de aspecto, aunque mantenía sus características más esenciales. Diría que calza un 52 y pesa unos 165 kilos. De 2,5 metros a 2,70 de alto. Cojea de la pierna derecha y tiene 3 dientes de cobre. La primera película de la serie se tituló La maldición de Frankenstein y Christopher Lee daba vida a la criatura, un engendro mucho más digno de lástima que el que había protagonizado Boris Karloff. Christopher Lee. El maquillaje era horrendo y un poco disparatado, ya que no nos permitían usar el maquillaje que había utilizado Boris Karloff en las películas de la Universal por cuestión de derechos. Así que parecía más bien un tipo que había sufrido un horrible accidente de coche. Además, era muy incómodo, hasta el punto de que no podía comer o beber. En total fueron 7 las películas que forman la serie. Una de las mejores fue El cerebro de Frankenstein. Puedo trasplantarle el cerebro. Si no lo hago, morirá por falta de oxígeno. Para mantenerlo con vida, tengo que trasplantarlo a un cuerpo sano. Pero eso significa que tendrá que extirpar el cerebro a otra persona. Pues claro, Carl. Si no, ¿cómo? Eso sería un asesinato. En las películas de la Hammer, el monstruo perdía protagonismo en favor del científico, que ya no era un ser atormentado por lo que había creado, sino un hombre ambicioso y arrogante, interpretado por el actor Peter Cushing. Ahora solo necesita otro cerebro. Preferiblemente el cerebro de un genio. Aquí no encontrará ninguno, a excepción, por supuesto, del profesor. No pensará matarle. En La maldad de Frankenstein, el doctor recurría a la hipnosis para reparar el cerebro de su criatura. En La venganza de Frankenstein se convertía en un fugitivo que escapaba de la guillotina y ejercía la medicina con un nombre falso. Vámonos de aquí. Empecemos de nuevo en otra parte. Todos han oído cómo le llamaba Frankenstein. Y se lo dirá a la Junta. Estoy seguro que tomarán medidas. Esta es la oportunidad que estaban esperando. Siempre ha existido el riesgo de que me identificaran. Estoy preparado. Además, los años no habían pasado en balde. ¿Y esta sangre?
¿Cómo es que está manchado de sangre? Ahora la sangre corría en rojo tecnicolor y se incorporaron a las historias ciertas dosis de sexo. Si pudiéramos crear una nueva versión de este ser auténtico... ¿Cómo? Mediante el apareamiento normal. No lo dirá en serio. ¿Acaso tienes otra alternativa? ¿Pero con quién? Con Sara. El monstruo de Frankenstein ocupa el tercer puesto entre los personajes de ficción que más veces han sido llevados a la pantalla. Solo le superan Sherlock Holmes y Drácula. Y ha habido películas para todos los gustos. Algunos títulos ya lo dicen todo. Las experiencias eróticas de Frankenstein o Jesse James contra la hija de Frankenstein. Ha habido infinidad de monstruos de serie B y también paródicos. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Eso se sobreentiende. Mel Brooks consiguió un gran éxito con el jovencito Frankenstein. Roger Corman, por su parte, mezcló su historia con ciencia ficción y viajes en el tiempo en La resurrección de Frankenstein. Pertenezco al futuro. Sé de su libro porque lo he leído. Pero eso es imposible. Acabo de empezar a escribirlo. Lo terminará y lo publicará. Y añadirá una palabra nueva a todas las lenguas de la Tierra. Frankenstein. Y Tim Burton lo llevó a los terrenos de la animación stop motion con Frankenweenie, en la que esta vez era un niño quien resucitaba a su perro muerto. ¡Tu perro está vivo! Eso es imposible. Lo sé. Sé que eso es algo súper imposible, pero lo has conseguido. Enséñame cómo o si lo contaré a todos. Señora Frankenstein. El monstruo de Frankenstein es uno de los grandes mitos del cine de terror. Es uno de los grandes símbolos del siglo XX. Y continúa en el XXI. En 2016 se estrenó la película Víctor Frankenstein, con James McAvoy como el doctor y Daniel Radcliffe en la piel de su ayudante Igor. La historia se contaba desde su punto de vista. Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable. Mi amigo, Víctor Frankenstein, es uno de esos hombres. Ahora, con el estreno de La novia... La novia de Frankenstein. No, la novia a secas. Y del Frankenstein de Guillermo del Toro, el doctor y su criatura regresan a las pantallas. ¿A cuántos de esos hombres ha matado? A 6. Volverá y matará a muchos más. A todos ustedes, si es necesario, a no ser que me entreguen a él. No volverá. Se ha hundido en el agua helada. Está muerto. ¡No lo está! No puede morir. Va a volver. Sí, no puede morir, y por eso estas no serán sus últimas apariciones en la pantalla, eso seguro. Siempre habrá una próxima vez. ¿La próxima vez? Claro. Luego hablaremos de los detalles. Por supuesto, necesitaremos material nuevo, claro. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con Marina Sereseski, la directora de títulos como La puerta abierta o Empieza el baile, que el pasado fin de semana estrenó su nueva película Islas, protagonizada por Ana Belén, que llevaba unos 20 años sin ser la protagonista de un film. Islas cuenta la historia de una cantante y actriz que triunfó desde niña, pero que en la actualidad está completamente olvidada, un papel que interpreta Ana Belén. Un film, Islas, que habla de este tema, la fama y el éxito que se pierden, pero también de temas sociales actuales como la emigración. Y de todo ello charlamos con Marina Sereseski. Yo quería hablar de eso, quería hablar de la falta de encuentro, de la falta de empatía. Entonces utilizo estos dos personajes. Bueno, si vamos a cenar juntos, tendría que saber cómo te llamas. ¿No te parece? Tony. Encantada, Tony. Soy Amparo, Amparo Lamar. Quizá te suene mi nombre. Es que eres muy joven. Que no se hubieran encontrado nunca, que se encuentran, dos personajes que están absolutamente rotos, con sus volcanes personales cada uno, y que de alguna manera por un momento sí se pueden encontrar, escuchar, pero sin embargo hay una cosa que sucede fuera, que es hay un grupo de inmigrantes a los que todo el mundo mira
y nadie ni les pregunta ni quiénes son, ni por qué están ahí, ni de dónde vienen, ni cómo han llegado. Lo que pasa es que ahora con los africanos... ¿Qué africanos? Ahora con el buen tiempo llegan casi todos los días. Y eso que no vea cómo está el mar. Pero claro, como el hotel está medio vacío y la policía no da abasto, pues nos los traen aquí. Que me parece una metáfora un poco de lo que nos pasa, que es esta falta de empatía, de mirar al otro, de saber quién es el otro. Estos dos personajes me contaban muy bien eso, pero también está abarcando un poquito más, que es esta sensación de que tenemos de que vivimos un poco como turistas de primera clase todos, ¿no? Con la pulserita, estamos ahí viendo la vida pasar y nosotros no nos involucramos con lo que pasa. Está pasando con el tema de la inmigración mundialmente, una cosa muy tremenda. Si ya de por sí es invisible, ¿no? Parece que nunca es con nosotros, parece que no somos de la misma especie, que gente que va, que viene, que tiene sus problemas, ahora ya me parece que ha llegado a niveles tremendos. Te lo juro que es la primera vez, te lo juro. Tú lo que eres es una sinvergüenza y una ladrona. Escúchame, necesito este trabajo. No sé qué me pasó, ¿entiendes? Haberlo pensado antes. Intento saber desde cuándo nos estás robando. Te lo juro por mi hijo que es la primera vez. Hazlo por él. No puedo quedarme sin trabajo ahora. A tu hijo lo venimos alimentando desde hace mucho tiempo. Que te tengo dicho más de 1500 veces que no quería verlo dando vueltas por el hotel. Yo que soy inmigrante, de una inmigración de lujo, diría, pero sí que me siento muy cercana a esto, muy cercana a que estamos rodeados de gente a la que nunca le hemos preguntado cómo has llegado hasta aquí, cuáles son tus dolores, tus miedos, tus ilusiones, y son números ahora, claro, todo es número, la información, estamos sobreinformados de todo, entonces ya no vemos. Y esta sensación de pasar por turistas por la vida, a mí me duele, personalmente me duele. Un Manhattan, por favor. ¿Has puesto a enfriar el champán como te pedí? Descuide. 2 botellas, ¿verdad? No, mejor 3, sí. Sí, que sean 3. Y apúntalo todo en mi cuenta, todo. La cena también, ¿eh? La suite doré. Me duele vivir así, me duele no poder despertar de esto. Y yo que tengo toda la intención de hacerlo y no me sale. ¿Cómo ves la gente que ni siquiera piensa en esto? Es difícil, vamos a producir, ¿no? Estamos produciendo a tope, si no parece que no valemos. Es un tema, también tiene que ver con el éxito y el fracaso, ¿no? He tenido éxito, vamos a mantenerlo. ¿Sabes quién soy? ¿Te recuerdas? ¿Qué hice? Pensé que esto es el gran tema, es una frase que se repite mucho en la película, que el personaje de Ana Belén pregunta, ¿pero tú sabes quién soy yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no aplaudís? ¿Ah? ¿No sabéis quién soy? Pero vosotras os tenéis que acordar. ¿Sois de mi edad? ¿Nadie? ¿De verdad? Pero para mí también, más allá de los artistas, que tenemos un ego, que necesitamos ser reconocidos, pero nos pasa un poco a todos, ¿no? Que en realidad vivimos la vida intentando decir, ¿me quieres un poco? ¿Me ves? ¿No soy alguien para el otro? ¿De verdad eres famosa? ¿Famosa de qué? Fui niña prodigio. Con 7 años mi madre me apuntó a un concurso de cantantes y lo gané. Yo era monísima. Me parecía mucho a Marisol, ¿eh? El personaje de Ana lo lleva como al extremo porque ha sido una diva en una época donde tuvo mucha gloria y éxito, y ahora ya no lo tiene, y eso es tremendo de sobrellevar. Que yo era muy guapa. Bueno, guapísima. Mi madre me cuidaba como a una princesa. Pero yo creo que también es algo muy humano, ¿no? De estar pidiendo el reconocimiento fuera, teniendo la necesidad de que te escuchen, que te quieran, que te vean. No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece. Yo creo que el mundo del cine sirve para muchas cosas, para esto, para sensibilizar, y de hecho lo que está pasando ahora con las mujeres también es un camino que el cine está haciendo, que creo que lo abarca también por supuesto otras profesiones, pero involucrar a la industria, a las mujeres, que tendría que ser lo normal, pero estos pasos que vamos dando de a poco, el cine o la unión que se está haciendo en el cine, yo creo que sí que sirve para bajar un poquito el volumen de todo lo exterior y que el cine nos sirva para escuchar. Siempre me han gustado las islas, sobre todo las que tienen volcán. Pero eso me gusta tanto, volver aquí. Todas las islas tienen su volcán. ¿De verdad? No,
Pero deberían. Aunque sea un ratito. Y después uno sale, vuelve a su vida, vuelve a hacer todas sus cosas. Pero por lo menos darse ese lujo de esa hora y media de poder escuchar otra historia, ¿no? Sea esta o la que sea, de poder escuchar otra historia de otras personas distintas a uno, que piensan diferente. Bueno, es que esto el cine te lo sirve, y en eso el cine, por eso emociona tanto. A mí me emociona. Y morirme de repente el día menos pensado, es en él que pienso siempre. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Si hace unas semanas hablábamos en este serial de Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra, hoy os traigo la película en la que probablemente más se inspiraba la saga del Capitán Sparrow. Se trata de El temible burlón, dirigida en 1952 por Robert Siodmak y protagonizada por Burt Lancaster y Nick Cravath. A ella le debía su mezcla de aventura, acción y humor y ese ánimo juguetón y fresco que tenía la película de Gore Verbinski. De hecho, el personaje de Johnny Depp bien podría ser el nieto del pirata que Burt Lancaster interpretó 50 años antes. Cuando Burt Lancaster tenía 18 años, abandonó sus estudios recién iniciados en la universidad y se unió a un circo. Su especialidad era un número de acrobacia en barras. Éramos un grupo de 25 personas en el que todos éramos a la vez los artistas que actuaban y los trabajadores del circo. Hacíamos 2 espectáculos al día en una pista única. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos al siguiente pueblo y entre todos levantábamos la carpa. Luego mi compañero Nick y yo montábamos las barras para nuestro número y ensayábamos. A las 4 de la tarde teníamos el primer show. Cuando acababa, ensayábamos otra vez para la función de la noche. Al terminar, desmontábamos la carpa y lo empaquetábamos todo para mudarnos al día siguiente. Éramos una pequeña familia feliz y maravillosa. Pero en 1940 una lesión en el brazo le obligó a dejar el circo y unos años más tarde comenzó su carrera de actor. Su experiencia como acróbata, no obstante, le permitiría tiempo después brincar, trepar, dar saltos mortales y hacer todo tipo de piruetas sin necesidad de ser doblado por especialistas, algo que iba a demostrar sobradamente en esta película ambientada en el atractivo mundo de los piratas. ¡A toda vela! ¡Dejad la mesana! ¡Atad bien el trinquete! ¡Vamos, ahora al boque! El temible burlón comienza con una advertencia. Burt Lancaster rompe la cuarta pared y se dirige directamente a los espectadores. Acercaos, hombres y mujeres, acercaos. Quedáis invitados a bordo para presenciar el último viaje del pirata rojo hace mucho tiempo en el lejano Barcari. No lo olvidéis, es un barco pirata en un mundo de piratas en un mar de piratas. No hagáis preguntas, creed solamente lo que veáis. No, creed la mitad de lo que veáis. Y es que desde el primer momento nos avisan de que lo que vamos a ver mezcla por igual aventura y humor, y hay en la historia más de un disparate y algún anacronismo. Una historia ambientada a finales del siglo XVIII y que comienza cuando el barco del capitán Ballo, conocido como el Pirata Rojo, se apodera de un galeón de guerra inglés cargado de municiones y armas. En todas estas aguas hay islas que hierven en rebelión contra su majestad, y esa rebelión no acaba de estallar por falta de armas. Todo esto que tenemos en nuestro poder vale más que el oro, más que los brillantes. ¿Vender las armas? Todo esto puede convertirse en 50.000 florines oro. Cualquier rebelde nos pagará ese precio. 50.000 florines. Es así como contactan con los hombres de un líder rebelde apodado El Libre. Pero para poder hacer su negocio, los piratas tendrán que liberar antes al Libre. A El Libre lo tienen preso para nosotros en la isla de San Pedro, que solo está a un día de aquí. ¿Quiénes lo tienen preso para nosotros, patrón? Las tropas de su majestad en la prisión militar. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Se lo robaremos a los hombres de la guarnición y lo venderemos de nuevo al representante de su majestad. Sin embargo, todo cambia cuando el capitán pirata conoce y se enamora de la hija del líder rebelde, a la que da vida la actriz húngara Eva Bartók. ¿Por qué echaste anoche el cerrojo a tu puerta?
Si sabes que tenía puesto el cerrojo, será porque intentaste abrir. Y si intentaste abrir, sabrás por qué tenía puesto el cerrojo. Y así el capitán Balo acabará uniéndose a los rebeldes para derrotar al gobernador y a sus tropas. Todo ello acompañado siempre de su fiel amigo Ojo, tan ágil y despreocupado como él, pero menos charlatán, ya que es mudo. ¿Quién es aún, Pablo? No lo sé. Ese no puede hablar y este no puede estarse callado un momento. Yo os diré quiénes somos. Soy el capitán Balo a tu servicio. Y este es mi lugarteniente Ojo. Ojo, la mano derecha del capitán, está interpretado por Nick Cravath. Burt Lancaster y él eran amigos desde niños. Lo contaba el biógrafo del actor, Gary Fisgal. Burt conoció a Nick Cravath cuando tenía unos 12 años. Nick era un chaval de la calle. Era bajito, medía solo 1,57 m, pero era un peleador nato, una especie de pequeño pitbull. Así que los dos formaban una extraña pareja. El grandote Burt, pero de carácter amable, y el pequeño luchador Nick. Lancaster y Cravath actuaban también juntos como acróbatas en el circo, y cuando Burt se hizo actor, se llevó a su amigo con él a Hollywood. Su primera película juntos fue El halcón y la flecha, dirigida por Jacques Tourneur en 1950. Mi amigo Piccolo es una gran persona. Tiene oídos capaces de oír antes que todos nosotros. Descubre un ciervo por el olfato, reconoce un hongo venenoso por el tacto, y se expresa de un modo que... Piccolo es mudo de nacimiento. Tina Cravath, hija del actor. No tenía ninguna experiencia como actor y había bastantes dudas en cuanto a darle diálogos. Además, hablaba muy deprisa y tenía un marcado acento de Brooklyn, así que hicieron que su personaje fuera mudo. A partir de entonces, aceptó el no hablar casi nunca en las películas. Y así, convertido en una suerte de Harpo Marx de películas de acción y aventura, Nick Cravath hizo casi toda su carrera con el público convencido de que era mudo de verdad. Burt Lancaster y él rodaron juntos 9 películas. Su complicidad era total. Un simple gesto, una mirada les bastaba para entenderse. Oh, has interpretado fielmente mi pensamiento. Una pelea con esos hombres. Vamos. Y Lancaster no necesitaba que su amigo hablara para dialogar con él. La chica, ¿eh? ¿Qué pasa con la muchacha? Se está metiendo debajo de mi piel, ¿no? Ha llenado de ideas locas mi cabeza. Ha abierto mi corazón. Que estamos siempre juntos. Que me ha pescado. Que ella está ciega. Que yo estoy ciego. Que tú estás ciego. Pues ¿quién está ciego? Oh, el amor está ciego. Aunque el temible burlón se ambienta en el Caribe, los interiores se rodaron en estudios en Inglaterra y los exteriores en la isla de Ischia, en Italia. Para el barco pirata se construyó una réplica exacta de una fragata española de 30 cañones llamada Santa Rosa, de mediados del siglo XVIII. Parece que el barco está bien equipado, capitán. Que lo remolquen, puede proporcionarnos un buen botín. Curiosamente, el director de la película es el alemán Robert Siodmak, un especialista en cine negro y de intriga, autor de clásicos como La escalera de caracol o El abrazo de la muerte. Siodmak había dado su primera oportunidad como actor a Burt Lancaster en 1946 con la película Forajidos, y fue el actor quien le convenció para que se tomara una especie de vacaciones de su estilo habitual para dirigir esta película alegre y colorista de aventuras piratas. Según mi modesta opinión, ningún hombre puede ser un buen pirata si no está dispuesto a vender a su amigo, a su novia y hasta a su propio padre. El temible burlón no solo posee sentido del humor, también un gran sentido del ritmo. Su estructura parece la de un musical, donde los números de baile son sustituidos por las secuencias acrobáticas de Burt Lancaster y Nick Cravath, lo que le da a la película frescura, descaro y elegancia. Como esa escena saltando de ventana en ventana y de azotea en azotea por las calles del pueblo mientras les persiguen los soldados. ¡Ahí están! ¡Perseguidlos! ¡Allí van! ¡A ellos! ¡No los dejéis escapar! Todo vale para entretener al público. ¡Qué grande era Aristóteles! Hace ya muchísimo tiempo que predijo que un barco vuelto al revés conservaría una cámara de aire entre el agua y su quilla. Caminemos hacia la costa rápidamente. Creo que tendremos aire suficiente durante algún tiempo. Disparates como esa escena en la que el capitán y sus amigos vuelcan el bote y caminan por el fondo marino respirando bajo el agua. Y hay otras. La ciencia me ha enseñado que no hay nada imposible. Recuerdo que no hace mucho vi un barco cruzar el cielo de Francia suspendido de una enorme bolsa llena de un gas más ligero que el aire.
Un amigo mío ha inventado un líquido que puede demoler montañas. Y así, montados en globo, Lancaster y Cravat bombardean a sus enemigos arrojándoles frascos de nitroglicerina. ¿Qué es eso? Es la furia del cielo. Ha destruido la fortaleza. Mira, es nuestro barco. Envíales un regalo. ¡Van a hacernos volar todos al agua! No solo el bombardeo aéreo, el científico rebelde acaba inventando también la ametralladora, el tanque y el submarino, armas que serán muy útiles en la emocionante batalla final de la película. ¡A las baterías del puerto! ¡Fuego! A la derecha, a la izquierda. No, a la derecha. No, a la izquierda. ¿Pero qué os pasa, imbéciles? ¿Es que no sabéis dónde tenéis la mano derecha? El temible burlón es un clásico del cine de aventuras en su vertiente divertida y desenfadada, en la que el humor no empaña la emoción ni los códigos propios del buen cine de piratas. Ha habido suerte. Todos tendréis vuestra parte en este magnífico botín. Tal vez sea esta una de las mejores jornadas de la piratería en mucho tiempo. Protagonizada además por uno de esos personajes que se recuerdan toda la vida. Un pirata embaucador, charlatán y saltarín, precedente del hoy popular Capitán Sparrow y con el rostro de Burr Lancaster. El galante Capitán Valo, chicos? Aunque todo en la película es ficción, sí es cierto que las revueltas en el Caribe comenzaron en la misma época en la que transcurre la película. Como científico puedo aseguraros, coronel, que las conspiraciones no tienen propiedades físicas para poder ser destruidas. Y que los deseos del pueblo sobrevivirán a pesar de vuestros mezquinos esfuerzos por hundirlos. Y así fue. Concretamente fue en Haití donde comenzó entonces una revolución que les permitiría unos años más tarde, en 1804, convertirse en la primera república independiente del Caribe. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. La ceremonia de 1959 fue sin duda la coronación del musical Gigi como la gran película de ese año. Hasta 9 estatuillas se llevó el film dirigido por Vincente Minnelli y protagonizado por Audrey Hepburn, incluidas la de Mejor Película, Mejor Director y lo que a nosotros nos interesa ahora, Mejor Canción. Una canción titulada como la película, Gigi, que era obra del músico Frédéric Loewe y del letrista Alan J. Lerner, y que estaba interpretada por uno de los protagonistas del film, el francés Louis Jordan. Jordan no era cantante, por eso le adjudicaron esta canción que no requería demasiada capacidad de entonación y en la que en buena parte de ella se recita más que cantar. Es la canción que su personaje canta tras el soliloquio en el que se da cuenta de que Gigi ha crecido, ya no es una niña y se está enamorando de ella. El álbum con la banda sonora de Gigi fue un gran éxito, permaneciendo más de 3 años en la lista de LPs de Billboard, incluyendo 10 semanas en el número 1. Pues así, con Louis Jordan cantándole a Gigi, nos despedimos por esta semana. Ojalá os haya gustado el programa y si es así, os esperamos de nuevo dentro de 7 días. Adiós. There's sweeter music when she speaks, isn't there? A different bloom about her cheeks, isn't there? Could I be wrong? Could it be so? Oh, where did Gigi go? Gigi, am I a fool without a mind? Or have I merely been too blind to realize? Oh, Gigi, why you've been growing up before my eyes. Gigi, you're not at all that funny, awkward little girl I knew. Oh no, overnight there's been a breathless change in you. Oh, Gigi, while you were trembling on the brink, was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh, Gigi, have I been standing up too close or back too far?
When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are? Gigi. 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 Oh no, I was mad not to have seen the change in you. Oh, Gigi, while you were trembling on the brink, was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh, Gigi, have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.